Y nosotros vemos que Jesucristo, para mí fue algo muy bonito cuando yo veo que Cristo, que el mismo Dios dice, hagamos al hombre conforme a qué, a nuestra imagen y semejanza. Oye, eso está interesante, porque hacerlo conforme a la imagen de Dios, o sea, que yo llego y miro a un hermano hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, y yo digo, uy, se parece totalmente, es como si fuera un Dios. Pero nosotros somos parte del todo, y en lo único que somos iguales con Dios es en su imagen y semejanza. Pero Él es el todo y nosotros pertenecemos a ese todo. Pero luego Cristo, que es la imagen del Dios invisible, Él después de que resucita, no antes, mire cómo tiene eso, después de que Él resucita, Él sopla dice que sopló y les dijo a los apóstoles, recibid ¿qué? El Espíritu ¿qué? Santo. Porque ya la palabra les había sido dada y es un espíritu también. Por eso es que a veces nosotros no entendemos todo este misterio de Dios el Padre y de Cristo, que es el misterio de Dios. Pero en Dios hay 7 espíritus que son los 7 ojos enviados por toda la tierra. Entre ellos el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, y el Evangelio también es un poder, el que programa todo y nos hace conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya aclarado con este versículo, sabemos que el que quiere tener la vida ya sabe a dónde tenemos que ir, ¿cierto, hermana Briana? Tenemos que ir ¿a quién? ¿Dónde está la vida, que es Dios? Y ahora voy a hablar lo contrario de eso. ¿Qué sería? Porque he colocado un versículo de Proverbios 23 que dice, compra la verdad y ¿qué? No la venda, ni la permute, ni la cambie, ni nada, ¿ya? Pero hoy voy a hablar sobre el engaño. ¿Y cuál fue el primero que fue engañado? ¿Quién fue el primero que fue engañado? Génesis 3:13, para mirar quién fue el primero que fue engañado. ¿Ya? El engaño. ¿Qué es el engaño? Pero vamos a mirar en dónde comienza la explosión del engaño por primera vez. Génesis 3:13, ¿qué nos dice hermano Gilmar? Hemos dejado que el hermano Gilmar lea, o que el que esté más cerca lea, porque después vamos a hacer unos videoclips, entonces cuando está muy lejos el videoclip a veces no alcanza a captar y dice otras palabras. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces el primer engaño que aparece en la creación de Dios fue con Adán y Eva, pero Eva fue el primer ser que fue engañada, Eva. Y ese engaño yo quiero que ustedes tengamos en cuenta que eso fue en Génesis. Pero el engaño lo hizo el engañador, que en ese caso sería la serpiente antigua o diablo y Satanás. Pero yo quiero que vayamos cómo se formó el engañador. Porque una cosa es que yo sea engañado por el engaño y otra cosa es el engañador. Son dos cosas diferentes. Porque el que es engañado recibe una injusticia y el engañador es el que hace la injusticia. Pero el engañador es diferente al engañado. Pero ¿cómo se forma un engañador? Sería la pregunta, ¿sí, hermano José? ¿Cómo se forma un engañador? Uno mira que hay personas que ven el engaño como si fuera una sabiduría o una astucia. Ah, no, es que yo hice esto. Mira eso como si fuera un talento o un arte o un don que tiene para engañar. Pero yo quisiera mirar en dónde se forma en qué momento o cómo se forma el engañador. Porque la serpiente engañó ¿a quién? A Eva. Y le hizo participar del engaño ¿a quién? A Adán. Pero ¿cómo se formó el engaño en aquel ser que engañó a Eva? ¿Cómo le nació engañar? Porque una cosa es, ¿por qué engañan los hombres de hoy en día? ¿Ya? Hay hombres que les nace engañar y son así. Y sucede mucho en las relaciones sentimentales. A alguien no le interesa a esa persona, pero la corteja y todo, y la engaña y sabe que no va a estar con ella ni va a tomar ninguna decisión, y la engaña, y es algo que nace de la persona. Pero yo quiero mirar es por qué y cómo se forma el engañador. Ezequiel 28:15, pero lean desde el 11, por favor.
creo que es desde el 11 o desde el 13, donde dice, en el huerto del Edén estuviste. Entonces vamos a mirar cómo se forma el engañador. Porque uno dice, bueno, ¿y este niño por qué es así? Desde pequeñito. Coge los animalitos y los despedaza y los destroza y uno dice, ¿y por qué no siente como ese temor de hacer eso? Entonces ahí donde uno viene, ¿cómo se va formando esto? ¿De dónde nace esto? Puede leerlo. ¿Desde el sello de la perfección? Sí, desde donde dice en el huerto del... 13. Ok. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, entonces el engañador nació cuando en él se halló ¿qué, hermana Briana? Cuando en él se halló ¿qué? Maldad. Ahí nació el engañador. Antes era perfecto en todos los caminos, pero en el momento que hubo en él maldad, se convirtió en un engañador. Ahí donde nace el engañador. Ahora, si usted ve que en el día de la creación del querubín protector, dice que enumera una cantidad de piedras preciosas, ¿cierto? Esas mismas piedras preciosas que están ahí enumeradas, usted las va a encontrar en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. Hay unos misterios ahí, y por eso hay un número de piedras que él tiene y hay otras que les hace falta. Entonces, no voy hoy a tratar ese tema porque sería otro estudio, pero sí les voy a decir que la causa de la maldad nace que él se convierte de un querubín protector a un engañador. Ahora viene la siguiente pregunta, porque hay que conectar todo, ¿ya? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se concibe la maldad? Porque hasta que dice yo qué, maldad, pero ¿cómo este ser espiritual, cómo concibió la maldad? Porque uno dice, ¿cómo esta persona concibe tal maldad? Uno mira, por lo menos una vez que yo les comentaba algo, se hicieron un secuestro unas personas y entonces dijeron, ve, vamos a dejar un carro frente a tal shopping en Bogotá y ustedes dejen ahí el dinero que nosotros vamos a recoger ahí el dinero. Y todo, como 200 elementos de la policía rodeando el carro desde las cajas que todos los vieran y todo el día y nadie recogió el dinero. Pero cuando fueron a buscar la maleta no estaba en el carro, entonces ¿cómo se desapareció? Entonces, ¿cómo se concibe la maldad? En el caso de ellos, idearon un carro muy bajito que fuera un Cinca, y abajo del Cinca había una alcantarilla, y ellos lo que hicieron fue correr a la alcantarilla, tenía un piso movedizo el carro, bajaron la maleta y se desaparecieron otra vez. Pero ¿cómo se concibe la maldad? Vamos a ver cómo se concibe la maldad. Vamos a ir... ¿Quién concibe la maldad? Bueno, vamos a mirar quién concibe la maldad. Vamos a ir primero a Salmo 7:14, por favor. ¿Quién concibe la maldad primero? Salmo 7:14, ¿qué nos dice? ¿Quién concibe la maldad? He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Y dio a luz qué? Engaño. O sea, el impío se concibe la maldad y de lo oprobio, lo que sea, sale que da a luz que el engaño. El engaño. Ahora viene la otra pregunta, ¿y cómo se forma el engañador? Porque él concibe la maldad y da a luz que el engaño. O sea, una persona no puede ser engañador si antes en su corazón no hay que maldad. Por eso dice, da a luz que el engaño. Ahora, ahora sí viene la pregunta. Eso es cómo se concibe, eso es quién concibe la maldad. Ahora, ¿cómo se concibe la maldad? Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. ¿Cómo se concibe la maldad? ¿Cómo nos dice Ezequiel 16:49? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia,
saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Entonces aquí hay una parte que la persona puede concebir maldad cuando es que soberbia la persona. Entonces la soberbia puede llevar a la persona a la maldad. Hermana Sandra, cuando usted conoce a una persona que usted le explica algo y la persona sigue en su punto de vista contradiciendo ya por capricho, ya uno sabe que esa persona es que soberbia. Ahí esa persona, ahí nace que la maldad. O sea, por eso Jesucristo es muy claro y dice, yo a los soberbios ¿qué? Los resisto. Pero a los humildes yo los miro de cerca, porque el humilde tiene la ventaja que él aprende, porque él oye, pero el soberbio él ya cree que lo sabe todo, entonces ahí viene y ahí nace la maldad. Y ese fue, si ustedes analizan al que era querubín protector, él mismo dice, bueno, yo soy perfecto en todos mis caminos, pero ¿por qué no puedo yo ser como Dios? Y subiré y haré que mi trono al lado del trono de Dios y seré yo Dios también. Y él se imaginó eso. En ese momento él fue ¿qué? Soberbio. Porque él fue creado. Y Dios dijo, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen y ¿qué? Y semejanza. No dijo, y voy a ser un Dios igualito a mí. No, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay quien salve. Entonces ahí comienza todo lo que es el andamiaje de dónde nace la maldad. Ahora, ¿en qué momento vimos cómo se concibe la maldad y quién concibe la maldad? Ahora, ¿en qué momento nace esa maldad? Vamos a ir a Job 22:5. ¿En qué momento nace la maldad? Job 22:5. ¿Cómo nos dice? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Óyeme, este versículo a mí me llamó la atención, porque dice en el 5, por cierto, tu malicia es ¿qué? Grande. Y mire lo que dice seguidamente, dice, y tus maldades no tienen ¿qué? Fin. Entonces la persona que es maliciosa, en la malicia nace la maldad. Por eso nosotros tenemos que tener un cuidado. Mire, usted ve un niño y el niño no tiene ¿qué? Malicia. Y aquí es donde yo quiero que hagamos algo muy delicado en nuestra mente. Porque una cosa es la malicia y una cosa es saber la verdad de las cosas. Son dos cosas diferentes. Cuando yo sé la verdad, estoy un paso adelante de la malicia. La malicia es que yo presumo con mi imaginación que puede estar sucediendo eso. Y siempre la malicia me va a llevar a pensar que lo malo. Yo tenía un jefe, y yo estaba muy joven, y mi jefe me decía, es que ustedes los cristianos, ustedes no son, ustedes todo lo creen. Y usted no, usted tiene que despertarse y ver el mundo como es. ¿Y usted no ha visto que la secretaria cuando saluda al mensajero como que tienen algo? No. Y no ha visto cuando le da la mano, pues yo lo veo que le da la mano normal y yo no sé. Y este era un paisa que olfateaba todo. ¿Usted cree que no tienen? Eso me van a robar a mí. Creo que tienen algo. No, la verdad yo no veo nada. Yo, mire, váyase usted allá al frente, venga, tómese un cafecito y yo voy a mandarlo a él y se acordará de mí que él la va a esperar a ella cuando salga. Bueno, está bien. Bueno, fui y tomé mi café y yo mirando ahí. Él me mandaba así. Entonces yo fui, me tomé el café está ahí, y salió el muchacho y sí se paró ahí en la esquina. Salió ella y se encontraron y se fueron. Entonces, bueno, yo me regresé. ¿Qué le dije? ¿Sí fue así? Sí, fue así. Entonces, la malicia va a mirar eso y de pronto tenían simplemente una amistad nada más de compañeros, pero él siempre terminaba pensando en que lo iban a robar. Entonces, la malicia tenemos que tener un cuidado.
Y la malicia existe en todos los campos. La malicia existe hasta para predicar, para enseñar, existe para hacer preguntas. Y ahorita vamos a mirar todo este andamiaje, porque uno mira la malicia como allá aparte, pero no mira la malicia cuando se mete dentro de una enseñanza. Hay malicia en una enseñanza. Mire, vamos a mirarlo ahora, porque en qué momento nace la maldad. Entonces leímos Job 22:5, dice: por cierto, tu malicia es ¿qué? Grande, y tus maldades no tienen ¿qué? Fin. Ahora, ¿es la malicia la vieja levadura? O sea, hay una levadura. Recuerda que el apóstol Pablo dice: mire, guárdense de la levadura porque eso leuda toda la masa y yo no sé qué. Pero ¿era la malicia que se refería a esa levadura? Vamos a ir a 1 Corintios 5 y versículo 8. Recuerde que estamos en que compra la verdad y ¿qué? No la venda por nada. Y cuando se predica con malicia es bien peligroso porque hay maldad. Por eso a Jesucristo le dicen, Jesucristo mismo dice: en aquel día, Señor, 1 Corintios 5, 8, en aquel día, Señor, dice Jesucristo, me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades y echamos fuera demonios. Y dice: y yo les diré: apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y yo siempre, ¿por qué hacedores de maldad? Porque habían predicado con malicia. Y predicar con malicia, ahorita lo vamos a entender cómo está. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 5, 8? ¿Es la malicia de la vieja levadura? ¿Cómo nos dice? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces ya ustedes entendieron aquí cuál es la levadura. Y celebremos la fiesta con panes sin levadura. ¿Y cuando no hay levadura? Cuando somos sinceros, que nos llevan ¿a qué? A la verdad. A la verdad. Entonces, vamos a ir a la primer malicia de unos religiosos haciendo una pregunta. ¿Ya? Entonces yo voy a poner un ejemplo. La hermana Ana está en su trabajo y hay unas compañeras y dicen: le vamos a hacer una pregunta a Ana porque ella es cristiana y ella va a decir esto, y de esa manera hay un artículo en la empresa que dice que los que hacen eso, que están a favor de eso, no pueden trabajar en esta empresa, entonces la vamos a sacar de la empresa. Entonces le hacen la pregunta, pero ya viene ¿con qué? Con malicia, porque le están buscando la caída a la persona. Entonces vamos a mirar cómo se presenta esta vieja levadura de malicia en unos religiosos llamados fariseos. Mateo 22, 18. ¿Qué nos dice? Mateo 22, 18. Mateo 22 y versículo 18. ¿Cómo se presenta esa malicia? Puede leerlo, hermano Gilman. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Bueno, para no ir más largo, dice el 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna pregunta. Ellos dicen: oye, vamos a sorprender al maestro en alguna pregunta para así poderlo llevar a la corte y condenarlo. O sea, ¿habían ellos qué? Malicia. Y ellos decían: no, que nosotros tenemos una sabiduría especial. No, nada, era una malicia. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro. Incluso fueron más astutos todavía. Porque no fueron ellos personalmente, sino enviaron ¿qué? Sus discípulos. ¿Ya? Y mire lo que dice, y le dijeron los discípulos: maestro, sabemos que eres amante de ¿qué? De la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y Cristo, yo estuviera al lado de Cristo y le hacen esa pregunta, estaría como vaya, tómense el café y mire y verá que no pasa esto. Entonces, ahora viene acá lo que es la diferencia entre la malicia, la sabiduría y la prudencia. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes para evitar ¿qué? El mal.
Pero en nosotros hay una diferencia entre la malicia y la prudencia, aunque se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, pero Jesús, conociendo la malicia de quién, de ellos, les dijo: ¿por qué tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos se la mostraron, un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la malicia también lo lleva a que la persona sea, ¿qué? Hipócrita. Estamos mirando cómo nace la maldad en el ser humano a nivel de la parte mental, espiritual y del alma. Entonces aquí vemos un grupo religioso que practica, ¿qué? La malicia. Y yo le voy a decir algo: en los debates religiosos se practica mucho la malicia, y eso es maldad, y nadie se da cuenta. Créame, hermana Ana, nadie se da cuenta, y eso es maldad. La malicia es maldad. Ahora vamos a ir a algo más. ¿Cómo yo debo de enfrentar esa malicia, hermana Briana? Yo llego y digo: bueno, yo me estoy enfrentando un poco de cosas, y cómo yo debo ser frente a la malicia, cómo debo de ser frente a malicia, y cómo debo de ser frente a lo que no es malicia, a la verdad. Y uno dice: ¿y cómo? Mire, ¿en qué nosotros debemos ser niños y en qué no debemos ser niños? ¿Se acuerdan de Hebreos, donde dice: óyeme, ya ustedes tanto tiempo que están recibiendo enseñanzas, ya debían de ser unos maestros, pero tengo que darles otra vez leche porque sois niños, ¿ya? Porque todo aquel que es inexperto en la palabra de justicia es que es niño. Inexperto en la palabra de justicia es un niño. Pero aquel que tiene los 5 sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, este es experto ¿en qué? En la palabra de ¿qué? De justicia. Entonces, el que es experto en la palabra de justicia no es niño, ¿ya? Y ya para que a él lo engañe va a ser muy difícil. Pero mire la pregunta que es: ¿en qué no debemos de ser niños y en qué debemos de ser niños? ¿En qué yo debo? Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí porque los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? Y luego le dice Cristo a los apóstoles, tomando un niño y colocándolo en el canto de él, le dice: mire, si ustedes no se vuelven como este niño, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Cristo, hermana Natividad, ahí? Sí. Miren lo que dice de un niño, porque usted dice: pero yo siendo ya una persona adulta, ¿cómo yo me voy a volver como un niño? Eso es como imposible. Pero ahí es donde viene el asunto, que el niño no tiene malicia. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 20. ¿En qué no debemos de ser niños y en qué debemos de ser niños? O sea, estamos mirando todo lo que es el asunto de la maldad, porque es que con la maldad fue que se engañó al primer ser humano en la tierra. Puede leerlo, hermano. 1 Corintios 14, 20, ¿qué dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. 1 Corintios 14, 20. Hermano, no seáis niños en el modo de ¿qué? De pensar. Esto es bien importante. Yo no tengo que ser niño en el modo de pensar. Para nada tengo que ser niño en el modo de pensar. Por eso es que Pablo dice: mas ahora nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Pero sí tengo que ser niño en algo muy específico. Dice: mi hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la ¿qué? Malicia. La malicia. Yo miro a alguien que se saludan, se saludaron y punto. Y yo no tengo que pensar nada más, porque donde yo meta la malicia, yo inmediatamente contamino mi alma ¿de qué? De maldad. Y ya en mi mente juzgo al hermano, juzgo a la hermana, juzgo una cantidad de cosas, ¿ya? Entonces, tenemos que sí, Jesucristo dice: mire, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de ¿qué? Sean prudentes como ¿qué? Como serpientes, y sean mansos como palomas. Pero una cosa es la prudencia y otra cosa es ¿qué? La mansedumbre. Son dos cosas. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que ser niños ¿en qué? En la malicia, pero no en el modo de pensar. ¿Y por qué en el modo de pensar no?
Porque es que en el modo de pensar tenemos que ser expertos en la palabra de ¿qué? De justicia. ¿Cuál justicia? La que se revela en el Evangelio por fe. Ahora, ¿cómo quitamos la malicia de nuestra vida? La amargura, el enojo, la ira, la gritería. ¿Cómo quitamos nosotros la malicia? Porque, bueno, yo soy malicioso. Alguien puede decir, y si nos vamos a predicar a una región de nuestro país, hay regiones donde eso como que se hereda la generación, todos son maliciosos. Desde el abuelo hasta el nieto, todos son maliciosos. Entonces, ¿cómo yo siendo cristiano no caigo en esa herencia de la malicia? ¿Cómo quitamos la malicia? Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32, ¿qué nos dicen? ¿Ya? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y lea el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí hay una manera de quitar la malicia. ¿Se acuerda que hay una manera también para refrenar la lengua? ¿Cierto? O sea, si yo no me lleno de misericordia, pues yo hablo lo que sea contra esa persona pero si yo me lleno de misericordia, pues me freno y no le digo nada porque le tengo misericordia como Cristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Entonces, ¿cómo yo quito la malicia de mi vida? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, ¿qué? Malicia. Y luego dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces yo miro que algo está pasando, entonces yo me lleno de ¿qué? De misericordia y de ¿qué? Benignidad con esa persona. Entonces, si yo me lleno de misericordia y benignidad, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero es orar por esa persona. Créame que eso es lo que uno va a hacer primero, orar para que Dios le aleje esa entidad que lo quiere destruir. Y de esa manera, yo la malicia la tomo en otro sentido, que es más bien que el hermano aprenda, que Dios le dé a ser que prudente para evitar cosas, pero no irme por la malicia. Por eso la enseñanza rompe todo. Pero si yo no tengo la enseñanza, entonces yo voy con la malicia, no, eso es esto y esto y esto y esto, me voy por el otro camino. Pero si yo le doy vuelta a eso, entonces yo me voy a hacer una oración para que Dios ¿qué? Lo guarde, me voy por el otro camino que es de edificación del cuerpo de Cristo. Y de esa manera es como nosotros vamos a detener o a quitar la malicia de nuestro ser. Y si usted mira, eso fue 4:31, si usted mira el versículo 23 dice, renovados en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Por eso la renovación del espíritu de nuestra mente tiene que ser con otro espíritu. Y las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Por eso Pablo dice, ahora nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces Jesucristo, por eso Jesucristo habla de que hay que amar ¿a quién? Al enemigo. Y si usted mira a Jesucristo, por decir, vamos a decir que estamos todos reunidos en la Santa Cena. Y todos sabemos ya lo que va a hacer Judas Iscariote. ¿Ya? Y entonces, ¿qué cree? ¿Que Cristo lo sabía? Claro, Cristo lo sabía. Pero mire cómo él maneja ahí la prudencia. Amigo, ¿a qué has venido? ¿Cómo saludaría usted, hermano Francisco, a alguien que le quiere clavar el puñal en la espalda a usted? ¿Cómo saludaría usted a esa persona? ¿Usted le daría la espalda a esa persona? Yo creo que anda usted alerta. Por eso es que es bonito oír las palabras de Cristo. ¿Ya? Las palabras de Cristo. Por eso las palabras de Cristo le dices, amigo, ¿a qué has venido? ¿Ya? Entonces, cuando uno mira eso, uno mira con misericordia a esa persona. Porque Judas Iscariote estaba siendo engañado ¿por quién?
por el enemigo. Entonces, Jesucristo tenía que llenarse y hacer hasta el último instante, mostrar que su amor, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. O sea, hasta el último instante hay que trabajar en el hombre. Y quizás nosotros, uy, mire que es que le hice amigo todavía. Sí, y yo recuerdo que yo hice una pregunta en una iglesia. Y dije, ¿era verdaderamente amigo de Jesucristo? Y toda la iglesia me contestó, no. Le estaba clavando de puñal por la espalda, ese no era amigo. Y entonces yo le hago la pregunta que sí compromete a todo el mundo. Si Jesucristo lo llamó amigo, ¿Jesucristo estaba mintiendo? No. Y entonces hago la segunda pregunta, tercera pregunta. Y si Cristo dijo, lo llamó amigo, y nosotros, permítame que yo me incluya con ustedes, decimos que no es amigo, ¿qué es lo que hace la diferencia en que Cristo hable así y yo hable así? Y por allá una hermana, el amor, exactamente, el amor. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De faltas, de pecados. Por eso es que nosotros tenemos que luchar hasta el final por el ser humano. Hasta el final. Ya, si la persona se lanza al abismo, pues aún así le botamos una cuerda para que se agarre y la sacamos de allá. ¿Ya? Pero eso es el asunto de cómo nosotros evitamos la malicia frente a la ¿qué? A la prudencia. Porque la malicia nos lleva siempre a ¿qué? A la maldad. Y la maldad es que alguien nos dice a nosotros, hermano Henry, ten cuidado que ahí entra un hombre y anda hermano. ¿Sí me entiende? Entonces ahí ya se me viene seguro a matar, me viene a matar. Entonces ya concibo yo que concibo la malicia y da luz ¿qué? La maldad. Entonces por eso nosotros tenemos que tener un pensamiento como la mente de Cristo. Es necesario revestirnos ¿de qué? Para dejar la levadura de la malicia. ¿De qué es necesario revestirnos? Vamos a ir al libro de Colosenses 3:8. Recuerde que toda esta enseñanza es para que nosotros estemos adquiriendo que seamos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es necesario vestirnos de qué para poder dejar la levadura de la malicia. Colosenses 3:8, ¿qué nos dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces acá hay una manera que nos toca a nosotros revestirnos del nuevo hombre para poder dejar no solamente la malicia, sino ahí está todo lo que dice. Eso fue Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces aquí imagínense que sale una maldad y uno dice, bueno, si yo tengo ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras de honesta en vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué aparece la mentira? ¿Sí? Entonces aquí es donde hay que analizar. Dios se ira, pero ¿con qué? Con justicia. Satanás se ira ¿con qué? Con injusticia. Todo eso hay que entenderlo. Por eso nosotros somos niños ¿en qué? En la malicia. Pero no somos niños ¿en qué? En el pensar. En nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos como la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, para yo tener esto, por eso dice, revestidos del nuevo ¿qué? Hombre. El cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿A la imagen de quién? Y semejanza de Dios. Se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Uno podría decir hasta la imagen y semejanza plena, podría decir, ¿cierto? Pero dice hasta el conocimiento pleno. O sea que el asunto es asunto de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué?
conocimiento. Entonces acá dice que se va renovando hasta el conocimiento que pleno. Tener toda esta sabiduría es esencial para que usted tenga la imagen y semejanza de Dios en el nuevo hombre. Y ahí es donde se va a cumplir en el arrebatamiento. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Es que el asunto de estas enseñanzas bíblicas no es para pertenecer a un grupo determinado aquí en la tierra a nivel relativo. El asunto es que usted y yo nos hagamos, o sea, Dios nos forme conforme a su imagen y qué, y semejanza. Ya nosotros no tenemos que ser personas maliciosas para nada. En la malicia seamos niños. Usted sabe que un niño, nada de malicioso. Él puede decir, ay, vino ayer el amigo de mi mami, y el niño se lo dice al papá, como si fuera algo normal. ¿Y él, cómo así? Sí, el niño no tiene malicia. Él lo ve todo que normal. Pero nosotros debemos ser niños en la malicia, pero no niños en nuestra manera de ¿qué? De pensar. Porque es que nosotros no estamos para irnos por el camino de caerle al caído o de hacer leña del árbol caído. Por eso en Isaías dice que Dios no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Que caña cascada es algo que está vencido, pero no se ha quebrado todavía. Dice, él no la quebrará. Y dice, y por medio de la justicia, de la verdad traerá ¿qué? Justicia a las naciones. ¿Isaías qué es? 43. Creo que es Isaías 43. Vamos a mirar ese versículo para que ustedes lo miren. En eso no tenemos que ser niños nosotros. Nosotros somos niños en la malicia. Tenemos que ser niños, o sea que no tenemos malicia. Pero en el libro de Isaías está muy clarito donde dice que él, ya, vamos a ver si Isaías 43 o 53. Mire lo que nos dice acá. 42. 42, puede leerlo, hermano. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esta es la parte clave, hermana Adriana. Nosotros nos vamos por el lado de que no somos niños en nuestra manera de ¿qué? De pensar. Entonces nosotros vemos a alguien que se le está apagando, como dice, la lucecita y quedó solamente echando humo y un puntico ahí. Si yo soy de Cristo, yo no lo termino de apagar. ¿Ya? Pero para yo hacer esa acción, tengo que ser experto en la palabra de justicia. Y para ser experto en la palabra de justicia, tengo que saber la verdad de todo ese andamiaje. ¿Ya? Tengo que saber que ese pábilo que está humeando se ha apagado porque lo ha atacado ¿quién? El enemigo. Y entonces yo tengo que hacer justicia por medio de esa verdad que yo sé. Que Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Es que eso está sencillo ahí. Claro, al comienzo es un poquito difícil entender todo esto, pero ya uno va entendiendo las cosas. Entonces, por medio de la verdad es que se hace ¿qué? Justicia. Y ahora, nos vamos acercando ya al final. Estamos leyendo en Colosenses 3:8. Ahora, ¿cuál es el peligro de la vieja levadura? ¿Se acuerda que en Corintios, en 1 Corintios, que fue 5:8, leímos que celebremos la fiesta con panes sin levadura? No de malicia ni de maldad, sino panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿cuál es el peligro de la vieja levadura? Ahora tenemos otro problemita dentro, o sea, estamos como cuando usted comienza a alistar su vestidura para casarse y las mujeres están vistiendo su vestida de novia. Quieren que todo esté, ¿qué? En su sitio y perfecto.
que todo se vea lo mejor. Estamos nosotros así, por eso dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Entonces nosotros vamos a tener acciones en todo nivel, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de acciones. Entonces aquí, ¿cuál es el peligro de la vieja levadura? Gálatas 5, y vamos a mirar del versículo 7 al 9. Gálatas 5, 7 al 9. A ver qué nos dice. Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, ¿qué dice ahí? Leuda toda la masa. Cuando Pablo dice esto, está hablando de la vieja ¿qué? Vieja levadura. Por eso Jesucristo llega y les predica a todo el mundo y les dice, mira, nadie pone un pedazo de paño viejo en un traje ¿qué? Nuevo, porque eso no va. Ni nadie echa vino nuevo en odres ¿qué? Viejos. De aquí tenemos que entender la malicia, la maldad. Y cuando se habla esto de levadura, vamos a tener ya un poquito de mirar este detallito. Nosotros tenemos un problemita, los cristianos, un talón de Aquiles, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Dice, vosotros corráis bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a qué? A la verdad. ¿A cuál verdad? La que se encuentra en dónde? En el Evangelio. Más adelante vamos a mirar eso. La verdad que se encuentra en dónde? En el Evangelio. Porque es que ahí dice Pablo, ¿quién nos estorbó para no obedecer a esa verdad? Y dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, si yo no obedezco al Evangelio, a la verdad que está en el Evangelio, esa persuasión que yo tengo no pertenece a Jesucristo que me está llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa persuasión no pertenece a él. Un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Entonces vamos a mirar la levadura. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí hay una levadura. Y él termina diciendo, hay que servirnos los unos a los otros, y es en amor. Entonces, aquí es donde viene. ¿Qué debemos de hacer con toda malicia y con todo engaño? Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. ¿Qué nos dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Aquí hay una enseñanza. Recuerde que la levadura es algo que tú no lo puedes distinguir en una masa. Los que son panaderos saben que es un elemento químico que no pertenece al trigo, ¿sí? Y cuando se pone la levadura, ustedes no pueden decir aquí está la levadura y aquí está el trigo, porque es algo que altera al verdadero trigo. Y por eso esa vieja levadura no la podemos complementar ¿con qué? Con el Evangelio. O sea, yo no puedo meter la vieja levadura en el Evangelio, así me guste, no la puedo. Entonces dice Pablo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
si en vez de haber gustado la benignidad del Señor. Y ahora viene, después de eso, viene, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego aquí, dice en el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en dónde? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz que admirable. Entonces, nosotros tenemos que mirar acá que hay una levadura que se va infiltrando en la predicación, en la vida de las personas. Yo ya he tratado varias levaduras, ¿ya? Pero ahora llegué a la levadura de la malicia. O sea, todo lo que es engaño. Recuerde que el que concibe la malicia da a luz ¿qué? El engaño. Ya vimos en la Biblia. Pero ahora aquí hay algo que nos deja a nosotros que dice, desechad pues ¿qué? Toda malicia. Uno dice, ¿cuántas clases de malicia hay? Hay muchas. Hay la malicia del hombre que no es cristiano. Hay la malicia del hombre que es cristiano. Hay la malicia de los que ya son cristianos y quieren combinar el evangelio. Entonces ahora viene la pregunta, ¿a quiénes no debemos de nosotros consentir? O sea, no, pues vamos a consentir eso. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos para alabar a Dios instrumentos musicales, ¿correcto? Pero alguien aparece con un shofar en la iglesia. Pues el shofar no es ni bueno ni malo. Y lo tocan, no es bueno ni malo, lo están tocando, hermano Gilmar, en la iglesia, lo están tocando. ¿En qué momento entra la malicia? O sea, algo que no es verdad. Cuando de pronto alguien dice, hay que tocar los 4 shofares en la esquina de la iglesia para que haya liberación. Eso ya no es verdad. Eso es una mentira y es una malicia. ¿Sí me comprenden? O sea, en sí el shofar no tiene nada de bueno ni malo, porque es el cuerno de un cordero, creo que es. Entonces, produce un sonido porque es algo hueco, produce un sonido. Pero cuando yo le atributo algo con malicia, ahí es donde nace ¿qué? La maldad y da a luz ¿qué? Pecado. El engaño, no, el engaño. Recuerda que estamos hablando según la Biblia. Concibe la maldad y da a luz ¿qué? El engaño. Entonces la persona, no, pues si eso es para liberar, yo voy a comprar uno. Y usted le digo a mi esposa, tóqueme el shofar ese para yo liberarme de esta cosa. No, eso es mentira. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Me entienden cómo puede aparecer la malicia que se convierte en maldad? Y eso está por todos lados. Ahora, nosotros estamos ahorita enseñando. Por eso es que nosotros debemos de enseñar para que la iglesia no pierda ¿qué? El conocimiento. De la iglesia hay muchas necesidades de muchas cosas, pero para mí la más importante es el conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿a quiénes no debemos de consentir? Aquí es donde viene a quienes no debemos, como dicen, no, pero que siga diciendo eso y que diga así, y no importa. De todas formas, eso va a sonar y si alguien se siente liberado por eso, pues está bien. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Proverbios 1:10. ¿A quién no debemos de consentir en cuanto a pecadores? ¿Qué dice ahí? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esto está tremendo. Si los pecadores no te quisieran, ¿qué? No te quisieran engañar, no. Si los pecadores te quisieran engañar, usted no consienta. Voy a poner un ejemplo. Esto está hablando de los pecadores. Alguien me dice a mí, hermano Henry, yo me percibo como un delfín. Y yo lo miro y digo, pero usted no tiene nada de delfín. Sí, pero yo me percibo. ¿Quién lo está engañando a él? Satanás. Es una mentira. Tanto es relativa, objetiva, pero es un engaño. El otro, yo me percibo que soy un gato.
es otro engaño de Satanás. Un niño le dice al papá, papi, imagínese que colocaron en los baños, en la escuela de los niños, colocaron unos platicos con comida para gatos. Y dice, papá, ¿y eso por qué? Digo, porque hay niños que se creen que son un gato. Entonces, aquí es donde dice, no consienta, en cuanto a los pecadores, no consienta el engaño de ellos. Aquí nosotros tenemos que hablar la verdad. Es que el mundo se está desbaratando, hermanos. Hay otro que dice, yo me creo un árbol. Y ya el Satanás está dando ese engaño. Y ahorita les tengo una buena noticia también, cómo va a terminar pues el engaño. Entonces, el asunto es que están engañando a todos los seres humanos y viene de ese lado de allá. Y entonces, como el ser humano está engañado, dice, pues ahora para que nos acepten, vamos a crear leyes. Y crean leyes basadas en una mentira y en una verdad que les dan ya un derecho a ellos, que choca con el derecho de quienes. Ya. Ok. Entonces, para terminar, ¿hay alguien que me dice el salón? Para terminar, viene lo siguiente. Vamos a ir a 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18, ¿qué dice? Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta es otra clase de engaño. Cuando yo creo que soy sabio y ya me la sé toda, no. Siempre nosotros vamos a necesitar aprender de quién, de Cristo. Y ahora, ¿cuál será el fin del engaño? Apocalipsis 20, 1 y 3. ¿Cuál será el fin del engaño? Apocalipsis 20, 1 y 3. Mire lo que nos dice Apocalipsis 20, 1 y 3. El fin del engaño. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y prendió a quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a quienes. A las naciones. Él es el que está haciendo ese engaño. Vamos a hacer la oración y vamos a terminar. Un saludo para todos los que están en las redes sociales. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que esta palabra llegue a los corazones de todos los hermanos y podamos, Señor, estar alerta en estos últimos tiempos para que nosotros podamos tener la verdad, comprar la verdad y nunca, Señor, venderla. Permítanos quedar con la verdad del Evangelio por los siglos de los siglos. Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente.